con los doctores Luis Díaz, Rafelina Trinidad y José Pichardo. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor Pichardo. Buenas noches, doctor Luis Díaz. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que están ahí como cada sábado. Esta noche, como dijo el doctor, una nueva e interesante entrega de nuestro programa. Y Luis es parte del elenco. Buenas noches. Oye, Luis. Luis es parte del elenco. Yo tenía como 2 meses. Yo tenía como 2 meses que no veía a Luis por Estoy aquí. por servicio. Hinchada, ¿qué tal? Yo estoy por servicio. Aquí estamos, amigos. Buenas noches. A veces dejo a Pichardo y a Rafelina ahí para que... Bueno, pero la verdad que ya estamos, a ti estamos a haciendo pelea. ese López una vez, bienvenido al programa. Bueno, señores, la verdad que lo primero que usted tiene que hacer es proteger su corazón, evitar el riesgo de infartos y ataques cerebrovasculares. Usted tiene que utilizar Cardel. Cardel no es más que la mejor cardioaspirina del mercado. Un producto de calidad de los laboratorios Iberofármacos. Pídala en su farmacia favorita. Y recuerden, amigos, que para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, Telesur, y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Y estamos en redes sociales. Bueno, Luis, ahora sí estamos en YouTube. Ahora estamos ¿Seguro? toda la semana en YouTube. Ahí está, usted, si no lo ve ahora, si lo ve luego, si quiere verlo nuevamente, entra a YouTube. Le pone la palabra, a la barra de búsqueda la palabra Entre Galenos y usted verá todos los segmentos semanales. Bueno, el programa completo. Ya Emanuel, la Ahí verdad está. que se la agenció para subir el programa completo y ya entonces... Ahora en alta mismo se definición. puede entrar a YouTube. Ahora mismo. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, eso por un lado, amigos. Así que ya usted sabe, estamos en YouTube ahí toda la semana con el programa semanal. Y por último, nuestra cuenta de Twitter. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, señores, en Educación Ciudadana solamente vamos a reiterar a ustedes de que recuerden que estamos en el mes de la patria. En el mes de la patria y que todos debemos recordar los hechos heroicos que nos dieron o nos han dado la identidad nuestra como nación. Recuerden ustedes cómo pusimos el himno completo la semana pasada y a ustedes reiteramos que este mes, el mes pasado de enero, lo que queda de febrero, recordar que es el mes de la patria y loor a nuestros héroes que han forjado nuestra nacionalidad. Ahí solamente hay 2 sueres. Francisco Rosario Sánchez Seguimos. y Gregorio Luperón. Duarte es un bluff. Eso es mentira, Duarte. Seguimos y recuerden los temas nuestros, tema ecológico, Lomo Miranda. Nosotros vamos a seguir demandando que Lomo Miranda sea declarado parque nacional. Que Lomo Miranda no puede ser entregado a Falcon Bridge, no puede ser entregado a ningún otro grupo económico nacional o extranjero. Lomo Miranda no se negocia. Lomo Miranda debe ser declarado parque nacional. Y esperamos que lo de Valle Nuevo, que ya ustedes saben que lo hemos incluido como parte del tema ecológico, termine de resolverse y se lleguen a los acuerdos que haya que llevar con los pequeños productores y se desalojen. Y que una fuente acuífera de primer orden como es esa, pues que no sea de ninguna manera depredada por la agricultura ni grande ni pequeña. Así que esperemos que lo de Valle Nuevo se resuelva de una vez por todas. Y por último, en nuestra introducción, como siempre, ustedes saben, nuestro tema recurrente, esa cueva de ladrones, ese nido de ratas, ese antro de corrupción, que es OISOE, eso debe ser cerrado. Y los corruptos, a la cárcel. Eso para lo único que ha servido es para que gente como el pobre ingeniero o arquitecto de la Romana tengan que incurrir en grandes deudas y tengan que suicidarse, o si no el robo descarado, como fue eso que está ahí, el Darío Contreras, que lo presupuestaron en 800 y terminó costando 2.000 millones de pesos dominicanos. Para eso ha servido OISOE, por lo que eso debe ser cerrado
y los responsables de esa oficina a la cárcel. Bueno, señores, nosotros tenemos una invitada hoy, por lo que los temas semanales no se pueden extender mucho, pero no podemos obviar esos temas de la semana, porque, óyeme, ese escándalo de Brecht no hay forma de que uno pueda obviarlo, dejarlo pasar por alto, olvidarlo y nada parecido. En esta semana ustedes saben que Odebrecht, ahí está, lo que hemos puesto ya reiteradamente y lo que todo el mundo conoce, cómo Odebrecht repartió cuartos por el mundo entero. Ahí ustedes lo ven, ahí a nosotros nos tocaron 92 millones en soborno, pero ahí ustedes ven que repartió en África, repartió en Sudamérica, repartió en Estados Unidos, repartió por todos lados. Bueno, pues ustedes saben que el procurador, con esa carita yo no fui que tiene, dijo que llegó a un acuerdo y que Odebrecht va a indemnizar al país con el doble de lo que sobornó. Eso ha traído mucha controversia. Ha habido gente, juristas, que no han estado de acuerdo con ese tipo de acuerdo, valga la redundancia. Sin embargo, hay otros que lo han apoyado. ¿Cómo quién lo ha apoyado? Ahí vamos. Ahí ustedes ven que genera... Pero mire quién lo ha apoyado. Mira quién lo ha apoyado. ¿Y ese te merece algún tipo de respeto? A mí no me merece ningún respeto, pero lo ha apoyado públicamente. Bueno, pero, coño, y lo único que nosotros queremos destacar aquí, amigos televidentes, es que primeramente busquen el origen. Vayan al origen. Pero tú no vienes el apellido. Vayan al origen, miren a quién tienen al lado. Pon anterior, por favor. Miren a quién tienen al lado. Exacto. Y a qué partido pertenece. Este es PRDista. Claro. Este es del grupo de Miguel Vargas. Un gusano. Y el otro que está al lado es Víctor Gómez Casanova, exacto, que es PRDista también. Que hijo del cardenal. Piensan ustedes, amigos televidentes, que dos PRDistas, dos amigos incondicionales de Miguel Vargas Maldonado, el flamante canciller de la República que fue beneficiado con aquel préstamo de los millones que costó el edificio, que ha sido un consuetudinario vividor de la política desde los tiempos de Hipólito, cuando los Juegos Panamericanos y todo lo demás. Entonces, ¿piensan ustedes que una gente que sea faldero de Miguel Vargas Maldonado puede estar dando opiniones como esas, que merezcan algún tipo de crédito? A mí personalmente no me parece. Este otro que está ahí, Julio Aníbal Suárez, que ustedes saben, un jurista de larga data, que dijo claramente en una entrevista en uno de los medios nacionales que ese acuerdo no es válido, que ese acuerdo jurídicamente no es válido y moralmente ese acuerdo tampoco es válido. Yo no soy jurista, no conozco las menudencias del Código Penal nuestro, pero lo cierto es que moralmente ese no puede ser un acuerdo válido para el pueblo. Claro que no, y el ejemplo no lo puede hacer porque, óyeme, ¿cuál es el ejemplo que están, o sea, qué es lo que están ellos enviándole a la gente? Bueno, como dice el titular que presentamos la semana pasada, ladrones, únanse y pidan que le hagan un acuerdo con el de Odebrecht. O sea, hacemos tú te robas un acuerdo carro de pago. tú te robas un carro, tú entras a la devuélvelo. casa de... No, espérate, Exacto. vamos a negociar. Sí. Pues ya negociaron con Odebrecht, pues negocien conmigo también. Y que sea mucho. No, y que sea mucho. Y es el porque ejemplo, poquito no. Pichardo, que se está dando aquí con la motocicleta. Aquí te roban un motor y los ladrones te llaman. Mira, tenemos tu motocicleta. Tú la quieres, da 80,000. Señores, ese es el ejemplo, pero lo importante en Odebrecht es que no hay un país que haya hecho este tipo de acuerdo. Ningún país ha recibido el doble. No lo ha hecho, señores. Ninguno. Lo que ha exigido es, tú me robaste 50 pesos, róbame 50. Ahora bien, ¿quiénes son los culpables? Y tu papá dentro. Bueno, al extremo, que Perú. Sí. No, ahí vamos, Ahí vamos. Mira ese titular que a mí me llamó bastante la atención, lo que enseñamos la semana pasada también, donde ellos decían, corrupción Odebrecht en República Dominicana, sobornado, 92 millones, acusado, cero, detenido, cero. O sea que obra y gracia del Espíritu Santo. No, pero el procurador Los 92 millones son obra y gracia del Espíritu Santo. El procurador dijo que no importa el acuerdo que se haya hecho, Exacto. que se va a seguir Claro, investigando. Claro, ajá. Donde sí no han tenido contemplación con eso es en Perú. En Perú sí es verdad, mira lo que hicieron a Toledo. Oye, le mandaron una orden de captura y una recompensa. Oye, bien, es $30,000, creo que, o $300,000. $30,000. Exactamente. Oye, si tú me das información, ¿dónde está Toledo? Yo te doy $30,000. Eso es para que tú veas cómo están tratando a un expresidente. Oye, un delincuente. Nosotros esperamos. Y tú oyes el procurador diciendo, yo era un delincuente, no. y mire su hija vive allí en Óyeme, en Perú ahí no hubo contemplación, hicieron todas sus averiguaciones, allanaron. Y ese allanamiento investigaron sirvió. todos los Oye, ¿para qué sirvió ese documentos? allanamiento? Para que el esposo de Toledo
que es una tipa, tú sabes que Toledo es indio. Sí. Bueno, pues la tipa es una tipa muy refinada, muy que se guante, extranjera y todo lo demás, pero a ella le gusta la arqueología. Sí. Ella tenía piezas arqueológicas que son patrimonio de Perú, que se había perdido y lo tenía guardado. O sea que sirvió el escándalo de Odebrecht también a Perú para encontrar parte de su patrimonio arqueológico que lo tenía la esposa de un expresidente. Yo lo que espero es que aquí en algún momento, y lo hemos dicho aquí, que estos tres que están aquí, esos tres que están ahí, en algún momento, por el caso de Brecht, vayan a la Pero cárcel. yo a eso Sean quiero que tú le juzgados. agregues al ladrón de Agripino, al bandido de Corripio, al sinvergüenza de la comisión esta, que, oye, es una desfachatez. O sea, a ellos los nombran para que averigüen, ¿eh? Ellos van a dicen, eso va muy bien. Óyeme, eso va. No, porque Señores. lo que pasa es que la comisión no Ajá, está ¿qué? en Punta Catalina. ¿Tú ves? Ajá, La sí. comisión no Ajá. está escudriñando de Brecht. No, exacto, Punta ellos no pueden, viendo lo ellos que no. Catalina. Pero No Punta es de Catalina, y Catalina. Catalina, ¿y quién está detrás de Catalina? Ellos están fiscalizando a Catalina. Y de Catalina, ese es un tema aparte. Ellos dijeron que hasta ahora, dicen Ajá. ellos, que técnicamente eso está muy bien. Ah. Oye, pero ¿cómo puede estar Pero- técnicamente bien pero- una planta que en todo el mundo se han estado desechando las plantas al carbón? Porque ellos pudieran estar bien, como dijo alguien en uno de nuestros programas de opinión. Hay unos filtros modernos y todo lo demás, y los residuos. ¿Ustedes se recuerdan del famoso Rocash? Sí, Es de eso. sí. O sea, el Rocash no es más que lo que queda después de utilizar combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo ¿cómo pueden ellos decir que técnicamente eso está bien? Eso no puede estar bien. Entonces, Eso no puede estar bien. esa es la muestra del presidente que nosotros tenemos. Un presidente que se ha convertido y es el jefe de carretera de la Guarriga Verde. yo lo que espero es de que- los ladrones de este país. Es el presidente. Un tigre que fue capaz de comerse ese que usted ven ahí, capaz de comerse un tiburón podrido y no eructar. Y ahí están los videitos, qué bueno que estamos en la época digital, donde él dijo todas las mentiras que le dijo a este pueblo. Y han sido años de corrupción y lo que queda todavía. Y el ejemplo que se le está dando a esta sociedad. Eso es lo peor. Bien, bueno, pues lo cierto es, amigos televidentes, que ha habido respuesta a esto. Ya ustedes vieron cómo en la marcha del domingo pasado, del domingo 22 de enero, hubo toda una respuesta a esto. Y ojalá esto se siga, ojalá esto no quede en un simple almaraco, como dice la gente, y que esto pueda continuar en ascenso y la gente reclame. Y ustedes ven ahí ahora cómo se está firmando en las principales plazas de este país el libro verde contra la corrupción. Aquí en Moca me parece que estuvo o está en el Parque de la Victoria, en el Parque Cáceres. Y lo cierto es que esa es una iniciativa que hay que apoyar porque no podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer callados. Y los esfuerzos que se están haciendo de parte de la sociedad civil hay que apoyarlos. Y el libro verde tenemos que firmarlo porque definitivamente es una manera de decirle no a este estado de corrupción e impunidad que desde las altas esferas gubernamentales nos están imponiendo. Miren ustedes lo que pasó ayer, Por algo se que empieza. un sargento firmó, pero lo cancelaron. Firmó y lo cancelaron. O sea que definitivamente no se quiere admitir el disenso y uno lamenta muchísimo eso, pero uno tiene, amigos televidentes, que seguir adelante y no podemos bajo ninguna circunstancia quedarnos callados ante este estado putrefacto de cosas que nos están imponiendo desde el poder. Nosotros habíamos estado hablando mucho de eso, siempre se habla de la impunidad en el programa y pensábamos que nunca las personas iban a despertar, pero se está despertando y Vamos por a ver. algo se empieza. Sí, sí. O sea, en la marcha hemos visto que la han apoyado, el apoyo ha sido masivo, muchas personas se han visto en la marcha, o sea que vamos bien y por algo estamos empezando. Bien, señores, vamos a hacer una pausa entonces porque ya nosotros tenemos aquí a nuestra invitada y vamos luego entonces a retornar después de la pausa. Bien, amigos, ya tal y como le habíamos dicho, tenemos con nosotros hoy una invitada especial. Ya ella estuvo con nosotros en una ocasión, pero ella tiene una especialidad que ciertamente despierta mucho interés. La gente padece y sufre mucho de eso. Y por esa razón nosotros quisimos volver a tener un conversatorio con la doctora Zeneida Pérez. La doctora Zeneida Pérez, quien es alergista y está
ubicada en la ya famosa cuarta planta del Instituto de Especialidades Médicas. Digo famosa porque ya hemos tenido aquí a varios de los nuevos jóvenes médicos especialistas. Ustedes recuerdan la semana pasada que estaba por aquí con nosotros la oftalmóloga. Y entonces en esta ocasión va a estar con nosotros la doctora Zeneida Pérez. La doctora Zeneida Pérez, que también es mocana de pura cepa y es la hija de una muy buena amiga nuestra, de Cecilia, va a estar conversando aquí en el resto del programa alrededor de los tópicos relacionados con su especialidad. La doctora es alergista. La doctora es alergista, lo que quiere decir que maneja una condición muy frecuente en el mundo y en este país tropical de tanta humedad, con tantos cambios de clima. Pues la doctora es especialista en alergia y con ella vamos a conversar alrededor de los tópicos más importantes que ella maneja. Buenas noches, doctora Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor, muy bien. Encantada de estar por aquí otra vez. Bien, bien. Doctora Pérez, alergias. La gente siempre se preocupa mucho por eso de las alergias. Sabe que la gente es alérgica a los alimentos, la gente es alérgica a los animales, la gente es alérgica al polen, la gente es alérgica a muchas cosas. Sin embargo, hay algunas condiciones que son muy frecuentes y que la mayoría de las veces también es provocada por alergia. Y una de ellas, y yo ahí me involucro mucho porque también es donde a mí van muchos de ellos, son la gente que tiene rinitis alérgica, lo que la gente popularmente conoce como pituita. Así que le dice la gente a la rinitis, la pituita, o el muermo también, le dicen muermo o pituita. Con relación a esa condición que es tan frecuente, bueno, tan frecuente que dicen que es la enfermedad respiratoria más frecuente en el mundo entero. ¿Qué tipo de orientación, cómo podríamos orientar a la gente con relación a esa condición que la verdad, yo te lo digo porque en mi casa todos son riníticos. En mi casa todo el mundo es rinítico, menos yo, por suerte. Pero las dos hijas mías, mi esposa, todos son riníticos. ¿Cómo podemos orientar a la gente con relación a esta patología? Okay, vamos a comenzar hablando de lo que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal. La mucosa nasal es la capa que recubre el interior de la nariz, la parte rosada. Esta se inflama porque algún componente del ambiente actúa como un alergeno en individuos determinados. Un alergeno es una sustancia que normalmente es inocua, no produce ningún síntoma en la mayoría de la población, pero que en pacientes determinados el cuerpo reacciona como si esta fuera una sustancia nociva. La rinitis alérgica tiene muchos síntomas. En esta imagen que vemos nos presenta algunos de los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Puede tener, lo principal es la obstrucción nasal, sensación de que la nariz está tapada, no pueden respirar por la nariz, pueden tener respiración oral, es decir, respiran por la boca, roncan en la noche. Pero los síntomas concretos de la nariz son la sensación de obstrucción, la rinorrea, que es la salida de moco, que en el caso de cuando es una alergia pura es un moco transparente, líquido, que parece prácticamente agua, muy cristalino. Prurito, que es comezón en la nariz, ello lleva a un rascado constante de la nariz, y estornudos que generalmente son en salvas, es decir, son varios estornudos, por lo general 3 o más seguidos, y estos síntomas empeoran en el momento que el paciente se pone en contacto con la sustancia a la que es alérgico. Hay otros síntomas que también puede tener como complicación secundarios, pueden tener dolor de cabeza cuando se asocia a sinusitis, que es una complicación de la rinitis no tratada. Puede tener voz nasal, es decir, que tienen un tono de voz diferente porque su respiración no es la normal. Puede acompañarse de conjuntivitis alérgica, que es la irritación en los ojos se ponen rojos, con mucho lagrimeo. Y también se puede acompañar de comezón dentro de los oídos, comezón en el paladar o comezón en la garganta. Ya, entonces, cuando el paciente tiene rinitis, ¿cuáles son los consejos que habitualmente ustedes le dan a ellos con relación a su vida? Uno de los grandes problemas que tiene la rinitis es que, si bien se complica de cuando en vez, porque sí que se complica, pero la rinitis, la calidad de vida la pone difícil que tiene rinitis. Si estudia, para estudiar es un problema, si trabaja, para trabajar es un problema, si se tiene que relacionar con alguien, incluso en una simple conversación, es un problema. ¿Cómo podemos orientar a la gente en torno a las medidas a tomar en su vida
para ver cómo puede disminuir los síntomas de la rinitis? Sí, lo primero es ver el paciente en un conjunto, cuál es su entorno, a qué se dedica, cuáles son sus actividades, el uso de medicamentos, cuáles son sus hábitos alimenticios, la presencia de animales en la casa, la presencia de humedad, porque hay múltiples factores. Prácticamente cualquier cosa puede ser un alergeno en un paciente determinado. Entonces, el paciente se debe revisar, se debe determinar que la rinitis realmente es por una causa alérgica, porque hay otros tipos de rinitis no alérgica, y esto se hace identificando específicamente contra qué el paciente está desarrollando anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que se crean en la sangre. En el caso de las alergias es la denominada IgE, que se realiza la prueba en sangre, y la IgE se produce de manera específica a alergenos determinados. Entonces, se puede buscar una IgE específica a través de pruebas en la piel, son las llamadas pruebas cutáneas, y también se puede buscar en sangre. Entonces, el objetivo es identificar qué es lo que le hace daño al paciente para, en primer lugar, retirar eso. El mejor tratamiento para un paciente alérgico es evitar las cosas que le hacen daño. Hay opciones de tratamiento, hay tratamientos que son específicos para desinflamar la nariz, son los corticosteroides tópicos intranasales, el uso de antihistamínicos, el uso de medicamentos como el Montelukast, por ejemplo, y está el uso de la inmunoterapia alérgica específica en pacientes determinados. A propósito de la inmunoterapia, bueno, ustedes son los que con mucho manejan eso mejor que nadie, los alergistas. Aquí tú tienes, o sea, allá en el consultorio, allá en la cuarta planta, en la famosa cuarta planta del Instituto de Especialidades, tú tienes el kit para las pruebas cutáneas, sí, y todo este tipo de cosas. Sí, en el consultorio se hacen pruebas cutáneas. En los casos de pacientes con rinitis alérgica o rinoconjuntivitis o rinosinusitis, se manejan dos paneles. Se maneja un panel de aeroalergenos, ahí se incluyen todos los del ambiente. Por frecuencia se sabe que lo que más sensibiliza en este país son los ácaros del polvo. Son como unas arañitas que crecen dentro del polvo. Cuando el paciente los respira, eso es lo que provoca los síntomas. Y también está el panel de alimentos. No es tan común que una alergia a alimentos provoque rinitis, y sobre todo porque el paciente se da cuenta que inmediatamente come ese alimento, tiene los síntomas. Entonces, los alimentos, como son más fáciles de evitar que los aeroalergenos, el paciente generalmente los saca de la dieta y no genera mayor problema. Pero sí se pueden hacer pruebas tanto para alimentos como para aeroalergenos. Dime una cosa, Zeneida, ¿cuál es la experiencia que han tenido ustedes con relación a los resultados? O sea, la gente puede esperar, porque uno tiene los reportes y ciertamente funciona, ahí yo no tengo ninguna duda, pero en la experiencia personal de ustedes, ¿cómo el paciente de acá, cuando se somete a las pruebas, pues ustedes ponen la vacuna? Sí. Es decir, una vez ustedes identifican a qué el paciente es alérgico e inician el tratamiento con las vacunas, con la inmunoterapia como tal. Bueno, miren ahí, ella le dará las explicaciones. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Han tenido buena experiencia? Sí, la experiencia es muy buena y se compara con la de los reportes internacionales. Inicialmente se comienza un esquema de vacuna, una fase de ascenso. La vacuna no es más que aplicar lo mismo que le hace daño al paciente en extractos diluidos. Se puede aplicar de manera inyectada, subcutánea en el brazo, o en gotitas debajo de la lengua. Es la inmunoterapia sublingual y es actualmente una de las más utilizadas porque no tiene el inconveniente de las inyecciones semanales. Y sí se ha visto que a partir entre el cuarto y el sexto mes de usar el tratamiento hay una mejoría importante. El tratamiento es un poco largo, el mínimo que se debe durar para realizar una evaluación es un año. En un año se hace una evaluación a ver qué tan favorable ha sido la evolución. Si es un paciente al que se ve que ha tenido beneficios, se le puede completar el tiempo de la inmunoterapia, que es de 3 a 5 años. Pero hay pacientes que no responden. Entonces, un paciente que no responde en el primer año, es muy difícil que responda después, entonces ese paciente se puede suspender. Pero sí, a partir del sexto mes, en la mayoría de los pacientes sí se ve un resultado favorable. Sí, pero y es bueno aclarar a la gente que este asunto de la vacuna, no todo el mundo va a vacuna, es decir, para que no vayan a creer, no le vayan a coger miedo a la doctora y vayan a creer que todo el mundo tiene que durar un año en haciendo la inmunoterapia. Pero yo personalmente, la experiencia que he tenido es muy buena, es decir, con gente que realmente demanden el uso de la inmunoterapia es muy buena, tanto para rinitis como para asma. He visto yo pacientes que
porque desde que los hay, no, son pocos, por suerte, los asmáticos que son asmáticos severos, son por suerte un porcentaje muy bajo, pero los hay, y he tenido pacientes que se benefician mucho de inmunoterapia en los casos en que está indicada. Sí. Y yo pienso que a veces esos pacientes que tienen una calidad de vida tan mala y que tienen incluso, porque muchas veces la gente piensa, no, pero que los costos, óyeme, es más caro tener una enfermedad crónica de esa ahí que te esté mortificando la vida cada rato, a lo que tú puedas pagar en un momento dado por la inmunoterapia cuando está indicada. Sí, está indicada en pacientes determinados. No en todo paciente alérgico se puede iniciar la inmunoterapia. Lo primero es un paciente que sea polisensibilizado, es decir, que tenga sensibilidad a múltiples alergenos. No se considera un tratamiento de primera elección porque la inmunoterapia no se puede preparar con todos los alergenos. Entonces no sabemos si el que le ponemos es realmente el responsable de sus síntomas. Mientras el paciente pueda evitar las cosas a las que es alérgico, se deja con ese tratamiento y con ese manejo y un tratamiento de sostén, un tratamiento sintomático. Solamente pacientes que no puedan evitar los alergenos que le provocan los síntomas, pacientes que no respondan al tratamiento convencional o pacientes que tengan poca sensibilidad en pacientes asmáticos, por ejemplo, sí es una buena opción, pero hay que valorar cada caso de manera particular. Y cuando ustedes tienen esos pacientes que el lugar de trabajo es el problema, ¿qué se hace ahí en esos casos? Bueno, se trata de modificar las condiciones ambientales en caso de que la alergia sea a algo que está en el ambiente de trabajo. En los casos, por ejemplo, como ese, que no se pueda modificar porque el paciente no tenga la capacidad de cambiar su entorno, entonces en esos casos, dependiendo del alergeno que sea causante, sí estaría indicada la vacuna. Ya. Ahí vi una imagen de un paciente ahí en la espalda, eso Sí, pueden poner las imágenes de nuevo. Por favor, señor director, para que la gente vea. Esto da una explicación. Sí, así es como se aplican las pruebas cutáneas. Se pueden hacer en la cara anterior del antebrazo y en la espalda. Son las dos localizaciones. ¿Y esta numeración es que eso es un tatuaje o eso qué? Eso se escribe con una tinta que no se absorbe en la piel, el número específico del alergeno. Los alergenos ya están establecidos por lista, cuál es su número. Se aplica con una técnica de prick o de punción, se pone una gota del alergeno y se le hace una pequeña punción para que el extracto penetre en la piel. A partir de ahí... Eso no duele. Muy poco. Es una pequeña punción, no es como una inyección ni como un análisis para extraer sangre. Entonces, a partir de que se hace la punción, se espera un promedio entre 15 y 20 minutos y vemos la reacción. Una reacción positiva es que haga una roncha, que se le ponga rojo, muy rojo alrededor, y en la mayoría de los casos da comezón. Eso es lo que consideramos como positivo. En la primera imagen vemos que se le está aplicando en el área de los brazos, solamente la aplicación, y ya en la segunda imagen vemos aplicados en la espalda, vemos que tiene reacción importante, sí, con múltiples alergenos. Incluso vemos que está... Esa bien grande que se ve ahí, eso significa que a ese alergeno tiene reacción una alérgica. sensibilidad muy importante. Sí. Tiene anticuerpos en contra de ese alérgeno específico y por eso se produce una reacción alérgica. Con la prueba lo que buscamos es provocar una reacción alérgica similar a la que se produce en la nariz, pero en la piel. Ese es el objetivo de las pruebas. Ya. En la imagen anterior, si pueden pasarla de nuevo porque no la pude explicar, aquí vemos algunos signos que se encuentran en los pacientes al momento que los observamos. Las ojeras son muy características de los pacientes con rinitis alérgica porque cuando se inflaman las estructuras internas de la nariz, comprimen las venas que drenan la parte inferior de los ojos, esta sangre se queda acumulada ahí y se produce esa coloración un poquito azul violácea. El saludo alérgico, se los mencionaba anteriormente, es el rascado del paciente con la mano completa de la nariz hacia arriba. Los pliegues de Denny Morgan se producen en pacientes también con rinoconjuntivitis alérgica por el rascado crónico de los ojos. Se produce una doble línea debajo del párpado inferior. Un surco nasal, se produce como consecuencia del saludo alérgico. Por el hábito que toma la persona de rascarse hacia arriba, se va creando un pliegue en la parte superior de la nariz que es muy marcado. En la siguiente vemos una hipertrofia de cornetes. Los cornetes son unas masas carnosas que están a ambos lados de la nariz. Tenemos 3 pares de cornetes.
Normalmente son de pequeño tamaño, pero son estructuras con muchos vasos sanguíneos. Su función principal es calentar el aire cuando pasa a través de la nariz. Entonces, cuando hay algo que el paciente respira que le provoca alergia, por lo general los cornetes crecen. Son los que provocan la hipertrofia y pueden llegar a contactar con el tabique. Y ahí es donde se producen los síntomas de obstrucción nasal. Dime una cosa, Serena, doctora Pérez. A mí siempre, uno de los pacientes más embromones y difíciles de manejar son las mujeres, con el asunto de la rinitis. Porque lo cierto es que cuando tú le dices a las mujeres que los perfumes, que los detergentes, que los aerosoles, que la pintura de uñas, oye, se ponen que, y para cumplir, la verdad que se pone difícil eso. ¿Qué podemos decirle a las pacientes femeninas que son tan proclives al uso de todos estos aditamentos con relación a eso y a la condición de tener rinitis alérgica? En la mayoría de los casos no se puede demostrar una alergia específica a los perfumes, por ejemplo, ni a los detergentes, ni a los olores irritantes, ni al humo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene síntomas cuando está cerca de alguien que está fumando. Sin embargo, los síntomas se Sin agravan embargo, bastante. sí tienen empeoramiento de los síntomas porque la rinitis alérgica provoca lo que se llama hiperreactividad nasal. Quiere decir que la nariz está tan inflamada por la alergia que cuando se expone a situaciones que son normales, que no deberían provocarle ningún síntoma, por el simple hecho de estar ya inflamada por la alergia, le producen síntomas como si fuera por causa de esos agentes. Una vez que se controla la alergia a lo que realmente el paciente con lo que el paciente realmente tiene reacción, la hiperreactividad también disminuye. Entonces hay que identificar qué cosas del ambiente le están haciendo daño, eliminarlos o ponerle tratamiento, iniciarle inmunoterapia, y esos síntomas de hiperreactividad van a ir mejorando y la paciente va a poder tolerar ponerse su perfume, va a poder lavar, estar cerca de personas que estén fumando y los síntomas van a disminuir mucho. Bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que cumplir con compromisos comerciales y nos queda una sección, pero miren qué interesante entrar el conversatorio con la doctora Zenaida Pérez alrededor de este tema de las alergias y en el caso de esta noche de las alergias nasales. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, bueno, para tiempo de ocio, en esta semana tenemos 3 obras para que usted pase su fin de semana disfrutando de buena lectura, de una muy buena película y de una excelente selección musical. El primer regalo que le vamos a dar a ustedes es eso que está ahí. In Nomine Dei, en nombre de Dios. Eso es una obra de teatro de José Saramago. Usted no ha visto muchas obras de teatro de Saramago porque aquí lo que hemos dado de él siempre han sido novelas, ensayos, pero en esta ocasión le vamos a dar esa obra de teatro de José Saramago. Ustedes saben, el portugués, premio Nobel de literatura en el año 98, que murió en el año 2010, que fue todo un ícono de la literatura portuguesa, aunque se desarrolló mucho en España él también. Pero de todas maneras, ahí le vamos a dar a ustedes como primera obra para tiempo de ocio, In Nomine Dei, en nombre de Dios. Esa es la obra de teatro de José Saramago. Una obra de teatro alrededor de la intolerancia principalmente. El segundo regalo que le vamos a dar, y ya lo hemos dado en otras ocasiones, pero como febrero es el mes de los Óscares, es el mes del cine, nosotros le vamos a seguir dando a ustedes buen cine. Y qué mejor cine que eso que está ahí, Casa Blanca. Probablemente y sin probablemente una de las mejores películas de la historia del cine hollywoodense, la vamos a dar nuevamente. Ya la hemos dado en otros años. Para esta época hay que recordarles a ustedes que es un buen cine. Ese es un buen cine. Entonces, sin lugar a dudas, Casablanca es en todas las listas de las mejores películas de todos los tiempos, aparece entre los primeros 5, no importa quién la elabore. Entonces nosotros le vamos a dar a ustedes hoy nuevamente una copia de Casablanca, la excelente película de Humphrey Bogart, bueno, actuada por Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Así que ese es el segundo regalo que le vamos a dar a ustedes, Casablanca. Y el tercer regalo que le vamos a dar a ustedes, entonces, es una selección musical de cine
como este es el mes del cine, pues le vamos a dar a ustedes una selección de los temas musicales de las mejores películas de la historia. Así que ahí tienen ustedes uno de ellos. Los temas musicales de las mejores películas de la historia, esa es la parte musical de Tiempo de Ocio de hoy. Entonces, para hoy, el que llame al 809-578-0048, le vamos a dar grandes éxitos de películas, de la música del cine. Le vamos a dar Casablanca, la famosa película del año 1942, y le vamos a dar también la obra de teatro de José Saramago, In Nomine Dei. Así que el que llame al 809-578-0048, le vamos a regalar esas 3 obras para que usted pase un fin de semana con un buen tiempo de ocio. 809-578-0048. Y ya más adelante vamos a anunciar en la próxima semana qué es lo que vamos a rifar para mediados de año a los ganadores de Tiempo de Ocio. Bien, bueno, pues vamos a seguir aquí con la doctora, aprovechar el último segmento del programa para que sigamos hablando sobre las enfermedades alérgicas, ya que la doctora Zeneida Pérez es alergista, está ubicada en la 4ª planta del Instituto de Especialidades Médicas, y hoy estamos hablando sobre las enfermedades alérgicas. Estamos hablando de rinitis. Pero a propósito de alergia, doctora, algo que a mí siempre, bueno, yo sé que mucha gente le preocupa también a ver la opinión o los consejos que se pueden dar alrededor. La gente que tiene alergia a los alimentos, ¿ustedes trabajan con eso? Sí. O sea, esa gente que son alérgicas a la leche, esa gente que son alérgicas a los mariscos, esa gente que son alérgicas a los antibióticos, esa gente que son alérgicas a los analgésicos, a la aspirina, al diclofenac, a esos medicamentos de uso común. ¿Qué orientación puedes tú darle a esa gente? Bueno, el manejo y las recomendaciones son diferentes en los dos casos. Cuando hay una alergia alimentaria hay que determinar qué tipo de alergia se produce. La alergia en el caso de los alimentos puede ser mediada por anticuerpos, que es cuando se desarrolla una IgE en contra del alimento. Se produce síntomas inmediatos, son los pacientes que comen algo y a los 5 o 10 minutos tienen urticaria, tienen ronchas en el cuerpo, se le inflama la boca, se le inflama los ojos, tienen una crisis de asma. Ese tipo de pacientes tienen un manejo diferente, tienen que evitar completamente el alimento y dependiendo del alimento que sea, la alergia puede persistir independientemente del tratamiento que se haga. Por ejemplo, la alergia a los mariscos, al pescado, a los frutos secos, son alergias más frecuentes en los adultos, pero tienden a permanecer durante el resto de la vida. Hay alergias a alimentos más comunes, por ejemplo, la alergia al huevo, la alergia a la leche. Esos alimentos con el tiempo es probable que se puede llegar a tolerar después de un tiempo de una dieta de eliminación estricta. Si la alergia a un alimento no es provocada por un anticuerpo y en su lugar es mediada por linfocitos, es decir, una alergia de tipo celular, hay mayor probabilidad de que el paciente supere la alergia. Después de aproximadamente 12 a 18 meses que el paciente se identifica cuál es el alimento responsable, se le hace una dieta de eliminación estricta y generalmente a los 18 meses después el paciente puede comenzar a tolerar en pequeñas cantidades el alimento. En el caso de la alergia a los medicamentos es distinto. La alergia a los medicamentos prácticamente no se supera a menos que sea un proceso que se llama desensibilización. Es decir, un paciente, por ejemplo, alérgico a la aspirina. Si necesita un tratamiento con un medicamento que sea aspirina o algún derivado de esta, que no haya ninguna otra opción de tratamiento, que el paciente forzosamente tenga que utilizarlo, se le puede hacer una desensibilización. Eso consiste en tener al paciente generalmente hospitalizado, le vamos aplicando diferentes dosis de la aspirina diluida. Uno de los esquemas más comunes que se usa es la desensibilización intranasal. Le comenzamos a aplicar la aspirina de manera intranasal hasta llegar a una dosis que el paciente tolere, que sea suficiente para su tratamiento, y a partir de ahí el paciente recibe dosis diarias sin poder suspenderlas. Una desensibilización, si el paciente suspende el tratamiento por 24 a 48 horas, se pierde el efecto y hay que volver a comenzar de nuevo. Eso está reservado, como le digo, para pacientes específicos, para pacientes que obligatoriamente necesiten un tratamiento con un medicamento al que son alérgicos. No en todos los pacientes, porque en la mayoría de los casos hay opciones, hay alternativas. Una cosa, Zeneida,
yo he visto, a propósito, porque fíjense, amigos televidentes, eso es muy importante, eso que está diciendo la doctora alrededor de este tema, porque hay gente que son alérgicos a determinados medicamentos, muchas veces lo olvidan, otras veces esa misma alergia la hace cruzado a otro medicamento, y en ocasiones necesitan esos medicamentos en situaciones donde no se sabe eso. Y yo he visto, no sé si tú lo implementas, que se le da una lista. En Estados Unidos le ponen incluso una medalla. Y hoy en día hay escuelas que están planteando tatuarlo, incluso. Sobre todo, eso lo he visto más con los diabéticos, pero también lo he visto con los alérgicos. ¿Ustedes le dan alguna identificación, algo con lo que el paciente ande para que cuando llegue donde cualquier médico, lo primero que haga es, mira? Sí, generalmente, por lo menos yo utilizo en mi consulta unas tarjetas, se le da al paciente del tamaño que le caben en su cartera. Sí. Se le dice que tiene que tener varias copias, una de ellas una persona que sea la que habitualmente pase mayor tiempo, una en su cartera y otra que siempre la tiene que tener en un lugar de fácil acceso. Sí, claro. Se le anotan los medicamentos a los que es alérgico y del otro lado las alternativas que puede utilizar. Esto es para que siempre que el paciente vaya a la consulta de un médico, se lo presente, ya el médico sabe lo que le puede y no le puede indicar. También le sirve cuando el paciente va a comprar medicamentos de venta libre a la farmacia, también lo puede enseñar y así el vendedor de la farmacia sabe que él puede vender. No, sí, eso es muy importante, amigo televidente, porque bueno, hay gente que son alérgicos a medicamentos y alimentos incluso, que a veces compran un alimento que no dice, o ellos piensan que no puede tener ningún residuo, ningún componente a lo que él es alérgico, oye, y te hacen un lío ahí cuando tú menos lo esperas, ¿eh? Sí, ese es un punto muy importante, principalmente con la alergia a los alimentos. Sí. Siempre el paciente que se identifique una alergia, y más cuando son reacciones graves, dígase de tipo angioedema, que es cuando se le inflama, por ejemplo, la glotis, pacientes que no pueden respirar, que tienen crisis de broncoespasmo, que tienen pérdida de la conciencia. En esos casos es muy importante que el paciente tenga pendiente revisar las etiquetas de todos los alimentos, porque aunque en sí el alimento no sea lo que les hace daño, puede decir si contiene trazas. Lo mismo cuando van a comer fuera de la casa, en algún restaurante, siempre tienen que avisarle a la persona que está encargada de la cocina que son alérgicos para que tengan mucho cuidado de lavar todo y que no haya ninguna posibilidad de contaminación cruzada. Muy bien, bueno, la verdad que ha sido muy interesante el conversatorio con la doctora Zeneida Pérez, alergista, que está en la 4ª planta del Instituto de Especialidades, que es mocana de pura cepa y que está aquí con nosotros dando su servicio. Ustedes ven que la doctora maneja bastante bien todo estos temas de alergia, ya el tiempo se nos ha vencido y bueno, vamos a agradecer a la doctora el que haya estado con nosotros aquí esta noche y ha dado tan buenas orientaciones. A ustedes, amigos televidentes, gracias por todo, y a Diana Ovalle, que fue quien ganó en tiempo de ocio, Diana Ovalle, de Juan López, Los Robles, nos vamos a comunicar con ella para hacerle llegar los premios de esta noche. Así que Diana Ovalle ya está en la lista de los ganadores de tiempo de ocio para este primer semestre y ya luego veremos cómo ella también participa con nosotros en los concursos. A la doctora Zeneida Pérez, gracias y a todos ustedes por estar con nosotros y el próximo sábado a partir de las 7 en otro programa Entre Galenos.